un ministerio más regular, digamos así, donde predicaba cada viernes y luego otros días de la semana, en lo que era la primera comunidad del Espíritu Santo, la primera parroquia católica aprobada por el obispo y obviamente el Papa, para que funcionaran en ella los dones y carismas espirituales que son la señal precisamente del movimiento carismático actual. Allá Dios me usó y me preparó y me enseñó muchas cosas y preparó mi corazón, y obviamente allá, recuerdo en la Universidad de Notre Dame, me encontré con gente, misioneros que estaban trabajando en Bolivia y me dijeron: Julio, Bolivia te espera. Y sentí que era la hora de regresar al país, y cuando menos pensé, Dios me envió nuevamente de regreso a Bolivia. Llegué a Bolivia sin ser anunciado, sin que nadie me esperara, sin conocer a nadie, sin saber nada, sin siquiera conocer a ningún otro creyente que creyera como yo en la palabra de Dios y en las Escrituras. Llegué y busqué a la primera iglesia cristiana y recibí una bienvenida más bien abierta inicialmente, pero luego de que yo compartí la visión que Dios me había dado, que Dios me había prometido que cuando Él se moviera, los estadios serían pequeños para contener a las multitudes. Cuando hablé de liberación de demonios, estas personas reaccionaron negativamente y me dijeron: no vuelva más, esta noche no venga a predicar a la iglesia como lo hemos invitado, usted es un falso profeta, usted no tiene nada que ver con nosotros. Eso fue un golpe duro para mí, pero a la vez tal vez necesario, porque yo comprendí que el camino no era ese, que yo no había venido necesariamente a unirme en ese momento a lo que era el protestantismo o el movimiento evangélico dentro del país, pero que por el contrario Dios estaba viniendo a comenzar tal vez una nueva ola de su obra. Jamás quiero demeritar o desmerecer o no reconocer aquello que Dios hizo por años, décadas aquí en Bolivia, desde tiempos pero tempranos de la historia del país, donde llegaron hombres de Dios que trajeron el Evangelio de Jesucristo y sufrieron violenta persecución. Pero simplemente era una ola más, tal vez una ola diferente, con un propósito diferente. Y comencé a hablarles a mis amigos, comencé a hablarles a mis familiares, y comenzamos a ver milagros. Mi hermano, medio hermano por parte de madre, fue sanado de una herida por operación de apéndice que no se curaba. Mis amigos, familiares, amigos, compañeros de colegio o simplemente de amistad de muchos años, comenzaron a recibir a Jesús, y luego fueron 5 y 10 y 15 y 20 y 30 y 40, y finalmente comenzamos a llenar las calles de jóvenes que salían a cantar canciones de Jesucristo. Parecía absurdo, parecía extraño, pero el Espíritu Santo comenzó a moverse. Jóvenes eran liberados de drogas, de problemas de concupiscencia, de problemas de rebeldía. Finalmente Dios tocó al famoso grupo de los marqueses, quienes vinieron no a oírme predicar, pero vinieron en realidad a destruirnos, porque pensaron que éramos una pandilla más que se estaba formando, que iba a amenazar sus intereses y su dominio que tenían sobre la ciudad. Y llegaron a la reunión con planes nefastos y tremendos, y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, y estas personas abrieron sus vidas a Dios y se convirtieron y pasaron a ser parte de ese moverse de Dios. Y la palabra fue predicada en casas, en iglesias, en la iglesia de San Miguel, aquí en San Miguel precisamente, en Calacoto. Luego tuvimos reuniones en diferentes barrios, en las plazas, en los parques, en Juvenca, posteriormente el Coliseo cerrado, y allí fue donde vimos ya a Dios obrar en formas mucho más multitudinarias, donde hubieron como 5, 6 mil, 7 mil personas, y el Espíritu de Dios descendió con poder y comenzó a sanar y a obrar milagros que eran atestiguados por todos. La prensa comenzó a cubrir esto, comenzó precisamente Última Hora. Mariano Batista comenzó con un reportaje que hizo precisamente allá en la parroquia de San Miguel, y luego
posteriormente otros medios, pero en medio de eso Dios había planeado hacer algo sobrenatural con un miembro de las esferas de gobierno, un subsecretario de transporte, quien fue sanado sobrenaturalmente por Dios de una parálisis de la cintura para abajo, lo que conllevó finalmente a que el mismo presidente de la República y muchos de sus miembros del gabinete gastaran tiempo, como me lo contaba uno de ellos posteriormente como embajador de Bolivia en Colombia, que gastaron varias sesiones de gabinete discutiendo este fenómeno. Ellos llamaban el fenómeno Ruibal, pero en realidad no era el fenómeno Ruibal, era el fenómeno de Jesucristo obrando en este país, obrando en esta nación. Y muchos de ellos vinieron posteriormente al estadio, pero me he adelantado. Finalmente el presidente vino con su esposa, tuvimos la oportunidad de orar con él en una casa y que él recibiera a Jesucristo, abriera su corazón a Jesucristo. Y luego vino el ofrecimiento de qué era lo que necesitábamos nosotros, y simplemente mi respuesta fue personalmente nada. Lo que necesitamos es que la palabra de Dios salga por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de y que esa palabra llegara a los estadios. Y allí fue donde el gobierno mismo, viendo, no como muchos dicen que fueron ellos los que planearon esto para distraer a la gente o porque habían medidas económicas, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque nadie puede planear un moverse de Dios, nadie puede programar al Espíritu Santo, nadie puede manipular el don divino para su propio beneficio. Simplemente ellos vieron lo que Dios estaba haciendo y se sumaron. Y creo que fue muy atinada, muy acertado lo que ellos hicieron, porque cuando abrieron las puertas del país, abrieron el país como autoridades establecidas por Dios a este moverse de Dios, Bolivia fue impactada. Nacionalmente tuvimos el primer despertar, ni siquiera podemos llamarlo un avivamiento, porque avivamiento quiere decir tener vida nuevamente. Bolivia nunca tuvo vida. Bolivia siempre había estado sumida en las tinieblas de siglos de religiosidad y paganismo. Simplemente fue un despertar espiritual, fue un despertar. Por primera vez en la historia de Bolivia, el evangelio era predicado, las multitudes respondían a él. Se vendió la Biblia en 2 semanas, 33,000 porciones de las escrituras. Récord. Las sociedades bíblicas no tenían suficientes Biblias, tuvieron que pedirlas al Paraguay, a la Argentina, a otros países para que les mandaran de sus reservas, porque Bolivia jamás había soñado que en un tiempo tan corto venderían tantas porciones de las escrituras. Y el evangelio salió por medio de la televisión. Por primera vez en la historia de Bolivia el evangelio era predicado en la televisión. Las radios hacían cadenas, transmitían los mensajes. La prensa hacía su cubrimiento. Otros siguieron a última hora. El periódico El Hoy, que entonces dirigido por Cucho Vargas, también inició una serie de artículos donde se publicaba en detalle mi testimonio, la historia de mi vida, pero también aquello que estaba aconteciendo ya específicamente en esta ciudad y en otras ciudades de Bolivia. Hubieron revistas como Rastros y luego obviamente otros periódicos que hicieron una cobertura de estas cosas que estaban pasando, y el mensaje llegó a Bolivia. Bolivia tocó sus fronteras, salió de sus fronteras. Las agencias internacionales de UP y UPI y Reuters, y luego los periodistas de Inglaterra, de México, los canales de México, los canales de Buenos Aires, la NBC de Estados Unidos, es decir, de todo el mundo vinieron, no solamente que utilizaron a sus corresponsales, pero vinieron personalmente a verificar, a atestiguar lo que estaba pasando. Y fue la prensa la que se encargó de difundir esto. Y esta noticia corrió por todo el mundo: Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, en Estados Unidos. La NBC tradujo esto en 6 idiomas, mandó a 60 países. El mensaje corrió, salió, se expandió por el mundo entero. El mensaje era que Jesús era el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él estaba vivo, que Él obraba hoy con poder y gloria.
y también el mensaje era que Jesús venía pronto, y que como hombres, y que como países, y que como naciones, deberíamos venir a buscarlo. Servir a Dios, como dice en el Salmo 2, servir al Hijo, para que Él no se enoje, para que Él no destruya las naciones, como dice, como con una vasija de barro, con una barra de hierro. Y Dios obró. Y obviamente este fue el principio. Las multitudes llegaron, la gente que se convertía en masa, y nosotros limitados por nuestra edad, por nuestra experiencia, por nuestra preparación misma, por nuestro criterio de qué hacer, cómo hacer con todas estas cosas que estaban sucediendo. Recuerdo yo que llegaban de noche a mi apartamento y decían: ¿qué hacemos? Han llegado camiones y camiones de todo el interior, gente desesperada. Y yo decía, pues no podemos hacer más de lo que podemos hacer. Hagamos lo que debemos hacer y hagámoslo bien. Y el resto dejémoselo en las manos de Dios. Posteriormente de que recorrimos La Paz, ya no, el estadio en La Paz no fue lo suficientemente amplio. Hubo más gente afuera. Creo que eran 2 veces o 3 veces más gente afuera que la que había dentro. Y entonces el estadio tenía una capacidad de 21,000 personas. Pero allá también Dios se glorificó en formas prodigiosas. Salimos a Oruro, a Cochabamba, en la Coronilla, donde miles de personas llegaron. Unos dicen 70, 80,000. No sé exactamente cuántas serían, pero ciertamente colmaron todo el cerro de la Coronilla. No había equipo de amplificación suficientemente grande para transmitir algo de esta naturaleza, entonces se invitaba a la gente a que llevaran sus radios, transistores a las reuniones, que los vecinos dieran volumen, las radios transmitían en cadena y de esa manera el pueblo cochabambino oyó la palabra de Dios. Luego vino Santa Cruz, el sonado tiempo en el Cristo. Desde el Cristo predicamos a la multitud cruceña que se reunió con miles, unos dicen 50, otros dicen 70,000 personas. Comenzó el sol, comenzaron los desmayos y sentimos invocar. Yo pedí a Dios que hiciera algo porque esta bendición se iba a volver en una tragedia de insolación. El sol fue cubierto por una nube, el viento del sur fue cambiado por un viento del norte y Dios nos dio aire acondicionado, fresco, durante el resto del mensaje. Esto convirtió a tanta gente como lo convirtieron los otros milagros que Dios hizo. Dios se manifestó, la prensa tomó fotos. Esas no son palabras, no soy un charlatán que viene a contarles una historia que me he inventado o me he soñado, pero todo esto fue documentado, mejor que yo, por la prensa misma, por la gente misma que vio. Ayer en el Panóptico hablaba con unas personas que me contaban que hoy día ellos han experimentado una caminata con Dios que había comenzado con un impacto que Dios hizo en sus vidas, precisamente a raíz de ese acto sobrenatural de Dios allá en el Cristo, donde se sanaron cientos y cantidades de personas. Yo recuerdo que terminaba mi prédica, me iba a un sitio donde podía oír la radio y desde allá oía yo 3 horas de testimonios de sanidades, de milagros. Dios caminó sobre Bolivia, pero era apenas el principio. Lo que la gente pensó que vino y se fue, no fue así, sino que por el contrario, Dios continuó su obra. Y luego vinieron otras etapas, otros procesos donde tuvimos que aprender, entender, crecer, para constituir hogares espirituales donde estas multitudes pudieran ser recibidas. Y desde entonces, obviamente, han pasado todos estos años, donde hemos trabajado en la formación, en la preparación de la persona del creyente, desde el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la alabanza, los dones espirituales, posteriormente el propósito de la vida, la rendición de los derechos, la comunión con Dios, tantas cosas que tuvimos que aprender, la formación de nuestros niños, la formación de nuestros jóvenes, el cuidado de nuestros enfermos. Pero queridos oyentes, todo esto
es apenas el principio. Porque la obra que Dios ha comenzado en Bolivia no ha parado, no ha acabado, tampoco era Ruibal. Simplemente comenzó, digamos, esta etapa con un servidor que me rendí a Dios, pero de allí en adelante Dios ha levantado todo un cuerpo, gente que ahora, unidos, juntos y llenos del Espíritu Santo, esperamos esta nueva etapa de visitación, donde ya no será únicamente un hombre, tampoco era una situación de momento, pero era el inicio, era el fundamento de aquello que Dios tenía preparado para el país, pero también para el resto del continente. El mensaje de la palabra de Dios desde Bolivia, no allá, sino que el Evangelio salió de Bolivia al Perú, donde fuimos invitados a predicar el Evangelio bajo circunstancias difíciles, bajo amenazas, la presión especialmente de los sectores comunistas, ateos, que se sentían amenazados por esta manifestación del poder de Dios. Hace poco tiempo yo me encontré con gente de Cuba, que me contaron cuánto tiempo dedicó la Radio Habana en Cuba a esto que Dios estaba haciendo en Bolivia. Yo me pregunto por qué le dieron tanta importancia, por qué gastaron tanto tiempo para hacer estas cosas. Y simplemente era algo claro. ¿Cómo podían no atacar aquello que de por sí era algo que contradecía todo lo que la gente decía, todo es lo que estas filosofías huecas decían? El comunismo decía que Dios no existía, que la fe o la religión era el opio de los pueblos. Y nosotros decíamos que Dios existía y que la fe era la esperanza de los pueblos. Obviamente esto conllevó un ataque sistemático y organizado que recién sentí y percibí a mi llegada al Perú, donde la juventud comunista había amenazado al presidente Velasco Alvarado de entrar en huelgas y paros y manifestaciones si es que se nos permitía predicar. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿A qué le tenían miedo? Le tenían miedo no a Ruibal, porque Ruibal era un hombre común y corriente como cualquiera. Tenían miedo al poder de Dios, pero tampoco pudieron detener el poder de Dios. Y porque aunque no se nos fue oficialmente permitido el predicar, tampoco se nos prohibió el hablar de Cristo privadamente. Y comenzaron las reuniones en las casas, en los patios de casas grandes y finalmente en canchas de fútbol, donde se reunieron multitudes hasta de 20,000 personas. Y Dios comenzó a sanar miembros de la misma policía, miembros de la prensa, gente de la alta sociedad, tanto como gente pobre, y la palabra comenzó a correr. Jamás me olvidaré cuando un día en una pequeña reunión llegaron estos periodistas que eran de una prensa amarilla, de una prensa no era una prensa honesta en el sentido de informar, pero era una prensa que tenía sus propósitos muy claros de desmerecer, de atacar y de alguna forma hacer desaparecer esto que estaba sucediendo. Pero cuando ellos comenzaron a ver los milagros, yo les dije una vez: ¿qué van a escribir ustedes mañana? ¿Van a contar lo que han visto? Ustedes han venido a hacerme preguntas, ahora yo a sus salas de redacción, ustedes no van a escribir lo que han visto, ustedes van a escribir lo que les conviene escribir, lo que a ustedes les piden que escriban. Díganme qué han visto. Y obviamente, ¿qué podían decir cuando había gente que en presencia de ellos fue sobrenaturalmente sanada? Dios obró y Dios se movió, y en la palabra de Dios corrió en medio de dificultad, en medio de persecución. Fuimos presionados continuamente, con vigilancia, con la policía secreta que supuestamente estaba para protegernos, pero yo creo que estaba más ahí para controlar nuestros pasos. Pero la palabra de Dios no podía ser detenida. Como Pablo dice, yo puedo estar en cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada, y la palabra de Dios fluyó y se manifestó. De ahí partimos al Ecuador. Y lo curioso era que lo que en el Perú se decía que éramos agentes de la CIA, en el Ecuador, que era un gobierno militar de otra tendencia, se nos acusaba de algún tipo de vinculación con la izquierda. Eso es lo sorprendente de esto, era que según la conveniencia se nos catalogaba lo que era necesario catalogarnos para
colocarnos en una posición antagónica a lo que estaba sucediendo en ese país. Allá vivimos momentos difíciles, porque fuimos arrestados precisamente por la policía ecuatoriana, a raíz de informes que habían recibido del Perú. Pero gracias a Dios, por medio de la embajada y el gobierno mismo de Bolivia, pudimos recibir casi un asilo en la embajada boliviana. Dios obró, Dios preservó nuestra vida, pero Dios se glorificó también sanando personas, obrando, ministrando, y aunque no pudimos estar sin unas cuantas horas, se dejó una huella profunda en el Ecuador, en sus autoridades, en la policía, en los miembros del cuerpo diplomático, porque Dios obró en forma impresionante y maravillosa en el Ecuador. Luego vino el Brasil, donde también en Río de Janeiro llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Y luego vino Paraguay, donde nuevamente Dios en forma poderosa se manifestó, con muchas reuniones en el estadio Comuneros, y donde Dios comenzó a hacer grandes maravillas que aún eran preparación para la obra que íbamos a iniciar en Colombia, porque allá fue donde Dios sanó a la tía de el yerno de la yerna, digamos, del ministro de gobierno colombiano, de un cáncer incurable. Y ahí esa era la preparación para las puertas que posteriormente se abrirían en Colombia, donde primero pasando por Argentina y también ministrando allá la palabra de Dios en Buenos Aires, llegamos a Colombia, donde Dios tenía preparado algo extraordinariamente grande, algo que solamente podíamos compararlo en magnitud a lo que pasó en Bolivia, ya que la prensa, pero también las multitudes vinieron, donde comenzamos en Palo Quemado, que era un potrero, y terminamos en el estadio del Campín, en Bogotá, llenándolo, el Coliseo del Campín, el Coliseo abierto, el estadio mismo. Y luego la palabra de Dios salió también a Cali, donde estuvimos en el estadio del pueblo y multitudes que sobrepasaban las 21,000 personas, llenaron el Coliseo del pueblo. Y finalmente estuvimos en la ciudad de Medellín, famosa últimamente por la violencia que se ha desencadenado en esa ciudad debido al narcotráfico, al sicariato y a tantas cosas. Allá se llenaron multitudes, una multitud que sobrepasaba las 100,000 personas, la multitud más grande que haya sido congregada en la historia de esa ciudad. Y todo esto respaldado obviamente con el poder de Dios, con señales y prodigios. La prensa se encargó, los periodistas famosos como Darío Silva, como a Henry Holguín, que vinieron mandados a desbaratar, a destruir el mito Ruibal. Ellos llamaban el mito Ruibal. No solamente que no lo pudieron desbaratar, sino que fueron tocados poderosamente por el poder de Dios y entregaron sus vidas a Dios. Ambos, los dos, hoy personas que pública y abiertamente declaran que el día en que vieron estas prédicas su ateísmo se desmoronó. Había también el famoso filósofo y ideólogo Arango, que era fundador del nadaísmo, un movimiento que negaba la existencia de todo, que precisamente decía que ellos no creían en nada, y él precisamente fue tocado por Dios, y días antes de su muerte declaró en el principal periódico bogotano que se había equivocado, que Dios estaba vivo, que Jesucristo era la única respuesta y que él enmendaba aquello que él había, como decía, por integridad intelectual. Yo reconozco que me he equivocado. Entonces, en este análisis, obviamente, desde ese momento, hemos visitado más de 100 ciudades en el continente. Hemos tenido el privilegio de llevar este testimonio aún hasta Corea misma, las islas del sur Pacífico, y luego obviamente, especialmente desde el norte, desde Alaska, hasta el Ártico canadiense, hasta todo lo que es el continente suramericano. Hemos tenido ese privilegio de llevar el mensaje de Dios. Mucha gente dice, ¿y dónde ha estado Ruibal? ¿Qué ha hecho Ruibal en estos años?
Pues Ruibal se había radicado por dirección del Espíritu Santo en la ciudad de Cali, en Colombia. Y desde allá hemos estado visitando y saliendo y recorriendo el continente y el mundo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, el tiempo ha llegado de que esto que comenzó en un pequeño moverse de Dios, digamos, en el corazón de un hombre, no pequeño porque no se puede calificar el moverse de Dios, pero aquello que comenzó en lo privado, digamos, y luego salió a la luz mundial, es la hora de que se reinicia una nueva etapa. Hoy cumplimos 20 años, y yo aprovecho en este momento, como parte de este testimonio, para dar gracias a Dios por el privilegio que he tenido de predicar su mensaje, y de decir que por 20 años, desde que Dios me llamó, desde que Dios me mandó a que ponga mis manos en el arado, jamás las había separado. Y aunque he estado dedicado a momentos, a la educación, a la formación, a la capacitación de otras personas, siempre fue en el contexto exacto y similar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Han pasado 20 años y siento que es el momento de una nueva visitación para Bolivia, una nueva visitación para el continente y una nueva reafirmación de su poder y de su soberanía. La diferencia será que esta vez ya tenemos experiencia de 20 años, ya tenemos un criterio, ya tenemos una madurez, ya tenemos una capacidad también de acción conjunta y organizada como pueblo de Dios mucho más grande y mucho más eficaz. Yo invito a todos los que me oyen en este día, si tú no conoces a Jesucristo, si tu vida está debatiéndose entre la carnalidad, entre el mundo, entre el pecado, yo te invito a que recibas al Señor Jesús, a que le abras tu corazón, a que confíes que si tú le das tu vida a Él, Él hará cosas que tú mismo no puedes siquiera imaginarte. Ahí donde estás, tú pídele perdón al Señor y dile: Señor Jesús, yo quiero ser un seguidor tuyo. Yo quiero que tú me limpies con la preciosa sangre. Yo quiero que tú me des tu perdón y me reconcilies con el Padre, y que tú apliques la sangre preciosa de Jesucristo sobre mi corazón. Y que a partir de esta hora mi vida sea una vida verdaderamente de servicio y de devoción a ti. Padre Santo, te entrego mi hogar, te entrego mis seres queridos, te entrego mis negocios, mis asuntos, mis cargas, mis preocupaciones, mi familia. También te entrego lo que soy y lo que quiero ser y mi futuro, mis finanzas, mis necesidades, mis sueños, para que tú seas el Señor de mi vida. Padre, también te pido que toques mi cuerpo si está enfermo y que tú me santifiques para ti en el nombre de Jesús. Querido oyente, ese es mi testimonio y esa es tu invitación también para venir a Jesús. Yo te he contado mi historia, pero la historia de la obra de Dios en los hombres continúa siendo escrita, y tú puedes integrarte a esta nueva realidad, a la esperanza renovadora del continente, porque lo que Dios había comenzado, Dios lo va a terminar, y poderoso es aquel que nos llamó para hacer mucho más allá de lo que pedimos y pensamos. Y por esto sabemos que este continente va a ser una vez más saturado del poder y la presencia de Dios, y el Espíritu Santo se derramará con señales y prodigios, sanando, salvando, restaurando, bautizando, renovando, impartiendo y enviando a muchos a predicar este evangelio por todo el continente. Que Dios los bendiga, que sea tu vida parte de esta nueva historia, la historia de los últimos tiempos de los últimos tiempos, que la escribe ahora el Espíritu Santo, y que tu vida cuente para Dios, que seas un instrumento y que juntos veamos la victoria final sobre los poderes de las tinieblas, la destrucción de las obras del maligno, porque para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás, y que finalmente veamos la libertad
continental que tanto hemos anhelado y tanto hemos esperado, para su gloria, para su honra y gracias a la obra redentora de Jesucristo en el Calvario. Que Dios te bendiga.